Soy Marianela Machuca y voy a iniciar la presentación de la segunda actividad de evaluación complementar, análisis transpositivo de la asignatura Complementos para la formación disciplinar en matemáticas. En primer lugar tenemos aquí el índice. El trabajo comienza por una introducción sobre el asunto y la exposición de los objetivos. Sigue con la presentación y análisis del saber sabio, el saber enseñar y el saber enseñado como piezas clave de la transposición didáctica, y finalmente se muestran dos actividades programadas en el contexto del saber enseñado. Empezaremos comentando lo que es la transposición didáctica en palabras de Chevaral, que la transposición didáctica es la transposición del saber en un saber posible de ser enseñado. Y traído a mis palabras diría que es la transposición del conocimiento que viene en los libros de matemáticas, refiriéndome a los libros más científicos, para así poder después llevarlo al aula. En la imagen se diferencia entre el saber sabio, el saber enseñar y el saber enseñado. Este saber sabio es al que me he referido, cuando he mencionado los libros de matemáticas más científicos, y es el saber erudito, la génesis del conocimiento. Pero este saber, para que llegue a los alumnos, pues habrá que transformarlo para que así lo puedan aprender, Entonces, de esta forma, el saber sabio o saber más científico será transformado en el saber enseñar, incorporándolo al sistema escolar como un saber social mediante la definición del currículum o libros de texto o leyes, etc. Y en el último cuadro, pues se presenta el saber enseñado, donde la transformación la realiza el docente mediante la adecuación del saber enseñar en contenidos apropiados que enseñar a los estudiantes en el aula. En este trabajo se realiza la transposición didáctica de conocimientos probabilísticos. Para eso, como hemos dicho anteriormente, se presentarán de forma breve el saber sabio y el saber enseñar en relación al asunto de la probabilidad, y finalmente pues se propondrán actividades dentro del contexto del saber enseñado, donde yo como docente pues llevaré al aula el conocimiento de la forma más didáctica posible para mí. El estudio de la probabilidad, ¿por qué el estudio de la probabilidad? ¿Por qué enseñar probabilidad? Pues este estudio, en mi opinión, se justifica debido al papel fundamental que juega la probabilidad en un individuo, tanto a nivel personal como social, en cuestiones que ya pueden ser científicas, económicas, sociales o de otro tipo. Y por eso la importancia de su enseñanza en las escuelas. Es importante destacar también que en muchas ocasiones la transposición didáctica de un conocimiento no se realiza de una forma correcta, ya que en ocasiones ese conocimiento llevado al aula pues puede quedar muy lejos del conocimiento tal y como fue concebido, y entonces al final esa responsabilidad pues queda en muchas ocasiones atribuida o al sistema y en otras pues al mismo docente. El objetivo general del trabajo es realizar la transposición didáctica, así que se pretende enseñar a los alumnos la importancia del espacio muestral en el campo probabilístico. Con este fin, pues necesitamos inicialmente presentar el saber sabio, que es la génesis de ese conocimiento, y posteriormente pues se comentará el lugar que ocupa la probabilidad en el currículum de educación estatal, en la educación secundaria. Y finalmente pues se propondrán dos actividades, como hemos dicho anteriormente, donde se muestra el contenido pues que se ha preparado para trabajar con los alumnos en el aula la cuestión del espacio muestral y del cálculo de probabilidad. Y además pues también se trabajará la diferenciación entre experimentos reales y teóricos. El saber sabio, como se ha mencionado, son los conocimientos científicos planteados de una forma que puede resultar compleja para los alumnos, De ahí la necesidad de esa transposición didáctica. Además, considero importante tener en cuenta que el saber sabio pues no ha aparecido de buenas a primeras, sino que se ha construido de alguna forma, y conocer la historia y el cómo se ha construido pues son factores fundamentales para después generar el conocimiento en los alumnos. Conocer por qué y el cómo y en qué situaciones es fundamental para ir derivando al saber enseñar, del saber sabio al saber enseñar. Enumeramos entonces aquí los inicios y los principales autores involucrados en la teoría de la probabilidad, para tener alguna noción teórica. Entonces, Pacioli, Cardano y Galilei establecen
en el siglo XVI, en mitad del siglo XVI, los conjuntos de casos posibles y favorables en juegos de azar, ¿no? Entendidos como proporción, específicamente en el lanzamiento de dados, ¿no? Además de presentar los primeros cálculos combinatorios. Pascal y Fermat, un poco más tarde, se les atribuye la creación del cálculo de probabilidades. Y un poco después, Huygens y Caramuel le dieron el tratamiento científico al cálculo de probabilidades, publicando respectivamente el primer y el segundo tratado sobre el cálculo de probabilidades. Es interesante notar que el cálculo probabilístico, ¿no?, como hemos dicho, data del siglo XVI y que sus inicios parten de juegos de azar, ¿no?, lo que puede ser un punto de partida interesante para presentar así el conocimiento a los alumnos y a las alumnas. A modo de ejemplo, en un libro, ¿no?, sobre teoría de probabilidad enfocado a personas con un entendimiento un poco más elevado, podemos encontrar que el espacio muestral asociado al experimento de lanzar 2 dados al aire puede venir expresado, ¿no?, de forma matemática como aparece en la imagen, ¿no? Entonces este tipo de notación es bastante complejo, ¿no?, para alumnos de los primeros cursos de ESO principalmente. Entonces, como docente, ¿no?, lo que tenemos que hacer es facilitar, ¿no?, de alguna forma el entendimiento de lo que es el espacio muestral sin una notación tan compleja, ¿no?, llevarle el conocimiento, pues por ejemplo, haciendo el experimento, ¿no?, de forma real en el aula. En este punto, el conocimiento erudito, ¿vale?, en el saber enseñar, el conocimiento erudito es transformado en un conocimiento social, ¿vale? Entonces, especialistas didactas lo que hacen es transformar el saber para que sea apropiado al sistema escolar en el contexto social. El cálculo de la probabilidad se considera un conocimiento indispensable en la vida de un individuo, ¿no?, como ya se ha dicho antes, ya que se recurre a ella en diferentes contextos y en muchas ocasiones en el ámbito cotidiano, ¿no? Entonces así, por ejemplo, con nociones básicas de probabilidad entenderemos mejor los datos que nos retransmiten diariamente sobre la pandemia de la COVID, o entenderemos cuando leamos, ¿no?, pues una póliza de seguro. Entonces, en el currículo estatal sobre la educación matemática sabemos que existen 5 grandes bloques y uno de ellos es llamado de estadística y probabilidad, ya que existe, ¿no?, una fuente de interrelación entre estas dos materias. Observamos que el estudio del cálculo probabilístico y el espacio muestral pues se imparten en casi todos los cursos de la enseñanza obligatoria, y digo casi porque no es en todos, como mostraré a continuación. Pero antes que nada, pues os presento los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que encontramos en el currículum referido al cálculo de probabilidad y espacio muestral para los cursos primero y segundo de ESO. Observad que desde el inicio de la enseñanza obligatoria se introducen contenidos relacionados a la observación y a la experimentación de fenómenos aleatorios y deterministas, al diseño de experiencias, también a la determinación del espacio muestral, distinguiendo entre sucesos equiprobables y no equiprobables, y además el cálculo de la probabilidad mediante la regla de Laplace y el uso de tablas y diagramas de árboles. En esta diapositiva lo que se presentan, ¿no?, son los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje en relación a los contenidos ahora mismo mencionados. En primero y en segundo de eso, ¿no?, ya vemos que se deben identificar y diferenciar experimentos aleatorios y deterministas. Se debe utilizar la experimentación para calcular frecuencias y también se debe conocer, ¿no?, el cálculo de la probabilidad de sucesos utilizando la regla de Laplace, entre otras cuestiones, ¿no? Vemos también, a continuación veremos, ¿no?, cómo evoluciona algunos de estos contenidos, ¿no?, especialmente el cálculo probabilístico y la determinación del espacio muestral en los cursos posteriores de la educación secundaria obligatoria, dejando el análisis de los cursos de bachillerato aparte debido a la gran cantidad de información que nos proporciona. Aquí se muestran los contenidos, ¿no?, en materia de probabilidad de los cursos de tercero y de cuarto de ESO, ¿no?, según el itinerario escogido. Por un lado tenemos las matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y por el otro las orientadas a las enseñanzas aplicadas. En mi opinión, los contenidos mostrados sobre la probabilidad para los cursos de tercero y cuarto, ¿no?, en el primer caso las matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, los elementos curriculares parecen coherentes y adecuados. Siguen una línea lógica donde
parece que existe un refuerzo, ¿no?, sobre los contenidos del curso anterior, pero siempre introduciendo nuevos elementos para profundizar en el asunto. Es importante ver cómo en tercero de ESO, después de las nociones básicas vistas en los cursos anteriores, ¿no?, ya se infiere el contenido relacionado con el uso de la probabilidad en diferentes contextos, ¿no?, lo que es un aspecto fundamental de la probabilidad para los alumnos, y todavía más para los alumnos que no continuarán el estudio de carreras científico-técnicas. Pero es curioso, a la vez que impactante, ver cómo ese contenido, ¿no?, el que se preocupa explícitamente de establecer la relación de la probabilidad con la toma de decisiones de diferentes contextos, no aparece más en ninguno de los cursos de la enseñanza obligatoria. Y lo que es más llamativo, que esto no se aplica fuera de las matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, ya que los alumnos que elegirán estas matemáticas casi en su totalidad pues no se dedicarán a estudios de índole científica o técnica. Se puede ver cómo en tercero de ESO, en la asignatura de matemática orientada a las enseñanzas aplicadas, no existen contenidos relacionados a la probabilidad, se estudian apenas cuestiones estadísticas, ¿no? Por eso no han sido reflejados en la diapositiva. Ya en cuarto de ESO, pues se vuelve al estudio de la probabilidad, donde además de la identificación de la frecuencia de sucesos aleatorios y el cálculo probabilístico, ¿no?, utilizando la regla de Laplace, como ya se había visto en primero y segundo de ESO, se introduce el estudio de la probabilidad simple y compuesta. De la misma forma que también se introduce, ¿no?, en el curso de cuarto de ESO de las matemáticas académicas, como acabamos de ver. En este sentido, me parece que el currículum está un poco descompensado. Por último, me gustaría destacar que prácticamente ni en contenidos, ni en criterios, ni en estándares aparece la determinación del espacio muestral como una cuestión fundamental en el cálculo de probabilidades. Y me parece que este concepto tan importante no estará bien enraizado en los alumnos y alumnas de cuarto de ESO que estudien la asignatura de matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. Ahora pasamos al saber enseñado, ¿no?, que es la adaptación por parte del docente sobre el saber enseñar. Se considera que la introducción de un nuevo asunto, ¿no?, por ejemplo la probabilidad y la determinación del espacio muestral, hay que hacerla de forma lenta para conseguir que los conocimientos emanen en los alumnos y se afiancen de forma duradera. Además, se pretende plantear en el aula la transformación del saber enseñar, de forma que los conocimientos que construyen los alumnos sean construidos por los alumnos, y en esa misma línea pues se van a plantear las dos actividades, ¿no?, que permiten iniciar a los alumnos en el mundo de la probabilidad. A la primera actividad la he llamado de fantasmitas, y es una actividad con foco en la iniciación al entendimiento de la probabilidad y la determinación del espacio muestral. A los alumnos se les indican las siguientes instrucciones para realizar la actividad. Primero, por grupo se les da una plantilla donde deberán colocar 5 fichas en el lugar que quieran. Cada alumno tendrá las fichas de un color determinado y se les explica que tendrán que lanzar los dos dados y sumar el resultado. Si ese número coincide con la casilla donde se encuentra la ficha, pues esta desaparecerá como un fantasmita y la quitarán del tablero. Y el alumno que se quede antes sin ninguna ficha en el tablero, pues será el ganador de la partida. Antes de empezar, se les pide que registren en una hoja que se les entregará a cada alumno de forma individual el lugar donde colocan las fichas, para así poder analizar después del juego qué es lo que ha ocurrido, quién ha sido el ganador y dónde ese jugador había colocado sus fichas. Este no es el tablero donde los jugadores colocan sus fichas, ¿no? Será de esta forma. Es una cuadrícula con columnas del 1 al 12 que serán los posibles números obtenidos de la suma de los dados. Resaltar que el suceso de que los dados sumen 1 es imposible, pero se ha dejado por si algún alumno no se ha dado cuenta inicialmente de este fenómeno. Aquí muestro un ejemplo de cómo 4 alumnos podrían rellenar el tablero, ¿no?, inicialmente con pocas nociones de lo que va a ocurrir. Después de la primera partida se le pide al alumno que anote lo que ha pasado y después jugarán la segunda partida esperando que modifiquen su apuesta inicial y que se inclinen a rellenar los números centrales, que son los que presentan las mayores probabilidades. Al final, entre todos, en el aula pues se puede rellenar la tabla de probabilidades, ¿no?, escribirlo en la pizarra en forma de diagrama de árbol o de alguna otra forma, para que así los alumnos vean que
que el 1 no es un suceso imposible, que el 1 más 2 no es el mismo suceso que el 2 más 1, y para que entiendan que este experimento viene determinado por un espacio muestral no equiprobable. Los objetivos perseguidos son introducir la probabilidad mediante juegos de azar, manejar el espacio muestral completo, obtener todas las posibilidades y manejar la variabilidad y regularidad del azar. Otra actividad a plantear en el aula puede ser el lanzamiento de dos monedas y preguntar a los alumnos qué fracciones corresponden a las distintas posibilidades de lanzar las dos monedas. Se les pide que realicen el ejercicio con el experimento real y también de forma teórica. Se les da además la opción de escoger las dos monedas de diferente color, lo que seguramente les ayude a identificar todos los sucesos posibles, especialmente el cara cruz y el cruz cara. Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta actividad son introducir la probabilidad mediante juegos de azar, estudiar los vínculos entre el cálculo de probabilidad experimental y teórico y reforzar la idea del espacio muestral y sucesos equiprobables y sucesos no equiprobables. Las actividades planteadas son simples y con ellas se pretende la iniciación de los conceptos fundamentales relacionados con cuestiones probabilísticas para que los alumnos comiencen a construir conocimientos sobre la cuestión del espacio muestral equiprobable y no equiprobable, el cálculo de probabilidades y la frecuencia de sucesos. Con esto acaba el trabajo, aquí les dejo las referencias, gracias por la atención y un saludo.